Desde que Oscar de la Hoya dio un ultimátum tanto a Billy Joe Saunders como a Callum Smith para que se decidieran a aceptar o no la oferta para enfrentar a Canelo Álvarez el 2 de mayo, ya pasaron más de 3 semanas. 3 semanas en las cuales ha estado permanentemente en el calendario de la Comisión de Nevada la fecha del 2 de mayo como separada por Golden Boy Promotion, pero sin colocar quiénes son los que van a pelear en esa oportunidad. Todos saben que el rival de Canelo Álvarez es Billy Joe Saunders, pero no terminan de anunciarlo. O peor que eso, lo anunció Eddie Reynoso, lo desmintió Canelo y además se arrogó el derecho a informarlo él personalmente, aunque no termina de dar el anuncio oficial. El tema es aparentemente insólito para todos, pero la pregunta es, ¿será insólito realmente? ¿O todo esto que está ocurriendo es lo que efectivamente querían que ocurriera quienes manejan la carrera de Canelo Álvarez? Y si así fuera, ¿por qué lo hacen? Lo que pareció fortuito, tal vez no lo sea. Billy Joe Saunders fue el primer rival elegido y seguramente el único. Eso ocurrió cuando peleó contra el argentino Cóceres y demostró a Billy Joe Saunders que no tiene nada que ver con aquel que reinaba en las 160 libras. En medio de todo ello fue incluido Callum Smith, fue incluido Ryota Murata, sonó Kaleplan, y además Canelo cambió de idea y ahora sí acepta enfrentar a Gennady Golovkin en un giro de 180 grados. Por otra parte, confirmaron y descartaron una y otra vez a Billy Joe Saunders, hasta este último tuit de Canelo, donde se arrogó él personalmente el único derecho a dar la noticia oficial sobre si lo va a enfrentar o no el próximo 2 de mayo. En medio de todo esto, Callum Smith denunció en un reportaje concedido en las últimas horas a la cadena Sky haber sido utilizado como una verdadera cortina de humo. A partir de eso, la demora en anunciar la pelea ya empieza a tener un sentido estratégico. Si recurrimos a la información de archivo, la segunda pelea contra Gennady Golovkin se anunció con una antelación de 3 meses y 1 semana. Fue recién en enero del 2018, antes de cerrar ese mes, que se oficializó la revancha contra Golovkin, la pelea número 2, pelea que después debió ser reprogramada por todo el escándalo de la sanción por clenbuterol a Canelo. Para la siguiente pelea, después de ella, nos referimos a Rocky Fielding, que fue el 15 de diciembre del 2018. La misma se anunció oficialmente con 2 meses y 1 semana de antelación. Fue exactamente el 8 de octubre que se oficializó esa pelea. Luego vino la batalla contra Daniel Jacob, que tuvo un récord de antelación 3 meses y medio antes. Mientras que con Sergey Kovalev, la última pelea de Canelo, ya las cosas cambiaron. El anuncio oficial se hizo 50 días antes del 2 de noviembre, cuando se cumplió la misma. Para este próximo 2 de mayo, literalmente están faltando 55 días. Si analizamos el primer ejemplo, el de la pelea contra Kovalev, el drama fue el clenbuterol, mientras que en la última, el drama fue el dinero. Pero también hay en el medio algunas posibles infidencias al hablar de Canelo, que quizás estén violando alguna regla de Nevada. Y esas 3 son poderosas razones para esa posible demora programada de la pelea del 2 de mayo. La sección 467.112 de las reglas de la Comisión Atlética del Estado de Nevada establecen en su segundo artículo que un boxeador no le puede pagar a otro por sus servicios. Y a esta altura no hay duda alguna de que Canelo Álvarez es quien paga a sus oponentes. Él lo admitió públicamente en una entrevista con ESPN y también en otras declaraciones donde asume su papel de boxeador empresario. La última perla es ese tuit donde se reserva el derecho exclusivo de dar él el anuncio oficial y el cierre de las negociaciones en su papel de empresario. Si recordamos las confesiones de Sergey Kovalev cuando asumió que subió a perder por dinero en esa pelea,
Es posible que exista, sí, alguna repercusión que esté afectando la normalidad de la pelea del próximo 2 de mayo. Quizás por detrás de esa demorada oficialización haya el temor de que los dislates ocurridos en la pelea contra Sergey Kovalev le estén pasando la cuenta, con cosas como esta, dentro de la larga lista de prohibiciones en las reglas de Nevada. Los dos tienen un rival en común, la WADA, que a los dos lo suspendió en el año 2018. A Canelo Álvarez por 2 positivos de clenbuterol y a Saunders por un positivo de oxilofrina, una sustancia prohibida que es utilizada por los atletas para mejorar su rendimiento. Cuando se firmaron los contratos para las peleas de Canelo y Golovkin, la primera y la revancha obligatoria, los dos acordaron ser evaluados al azar por la WADA. Fue así que en febrero del 2018, en un examen sorpresa, le detectaron clenbuterol en la sangre al boxeador mexicano y fue suspendido. En mayo de ese año, Canelo Álvarez dio una conferencia de prensa y informó que había firmado un acuerdo de pruebas voluntarias con la WADA destinadas a limpiar su imagen. Dentro de ese plazo que va de mayo 2018 a mayo del 2019, Canelo realizó 3 peleas. Fue la revancha contra Gennady Golovkin, luego enfrentó a Rocky Fielding y finalmente en el año pasado a Daniel Jacob. No sabemos si después de esa fecha ese acuerdo se mantuvo vigente, pero en principio era solamente por un año. En el caso de Saunders, antes de enfrentar a Demetrius Andrade, él falló una prueba y fue suspendido por la Organización Mundial de Boxeo. También en ese momento Saunders estaba bajo supervisión de la WADA, algo que no sabemos si todavía prosigue bajo los acuerdos con este organismo. La WADA, según sus reglas, exige información para monitoreo total, es decir, el campamento, las fechas en las cuales van a estar en el campamento y los lugares en los cuales se va a estar movilizando, y en cualquier lugar pueden llegar sus inspectores a reclamar esas muestras de sangre para ir monitoreando la existencia o no de alguna sustancia prohibida en la sangre del atleta. No obstante, es bueno aclarar que nada de eso es posible hasta no tener la confirmación oficial y el nombre de los rivales que se van a enfrentar. Hace sentido, entonces, imaginar que quizás los dos quieran evitar este tipo de exámenes. No sabemos cuál será el caso de Billy Joe Saunders, pero sí creemos que en el caso de Canelo Álvarez hace sentido imaginar que el hecho de que se encuentra permanentemente en México, donde es sabido que existe un alto porcentaje de contaminación en la carne, puedan crearle algún problema y algún examen no sea de acuerdo a sus expectativas. Por esa razón, es posible también que el tema del antidoping tenga que ver con esta demora posiblemente programada para anunciar definitivamente a quién va a enfrentar el próximo 2 de mayo. Las negociaciones para la pelea contra Sergey Kovalev fueron muy largas y realmente complicadas. Esa pelea se anunció, sin embargo, oficialmente 50 días antes de la misma. Concretamente, fue el 13 de septiembre cuando se dio el anuncio para una pelea que fue el 2 de noviembre. En medio de todo eso, hubo una verdadera guerra en el escritorio a la hora de firmar las cláusulas del contrato. Según lo reconoció Eddie Reynoso, lo ratificó el propio Canelo y lo confesó luego Kovalev, cuando solo dijo que aceptó la pelea por dinero sabiendo que iba a perder. En esa batalla Kovalev ganó 12 millones y además, como bono, 2 peleas en caso de derrota. La primera la va a celebrar contra Sullivan Barrera el próximo 25 de abril en Indio, California. Tal vez con Billy Joe Saunders se esté dando un mismo drama. Por un lado, estarán jalando ventajas a través de Eddie Hearn, como seguramente en su momento lo hizo Katy Duva, la manager de Kovalev. Además, están las posibles cláusulas como la cláusula mordaza, la confidencial, el pago de impuestos y el precio de las concesiones que haga el británico en esta pelea, algo inevitable en todo combate de Canelo Álvarez. En este caso, si vemos que el contrato es fiscalizado por la Comisión de Nevada, hace sentido imaginar que quizás están trabados en ese punto, o quizás les conviene seguir trabados hasta el fin del plazo para entregarle los documentos del contrato a la Comisión de Nevada muy pocos días antes de que se realice efectivamente esa batalla.
Como en todo lo de Canelo, llegar a conclusiones siempre es muy complicado. De todas maneras, las demoras en anunciar oficialmente este tipo de peleas no es algo común, especialmente cuando son peleas de alto perfil. Sin embargo, en el caso de Canelo, y tomando en cuenta lo ocurrido con Sergey Kovalev, parece comenzar una tendencia. Fueron 50 días antes de anunciar la pelea con Kovalev y casi lo mismo será con Billy Joe Saunders, si esa batalla es oficialmente confirmada durante esta semana. Ello es una señal clara de que esta demora no ocurre por azar, no ocurre por un acaso, y habrá que guardar en las evidencias esa declaración de Callum Smith de que la oferta que le hicieron fue solo una cortina de humo. Ellos quisieron cubrirse las espaldas, dijo Callum Smith, y entiende de que fue usado por alguna razón, una razón que solamente Canelo y su equipo conocen.